Un saludo fraterno para todos mis hermanos de la Renovación Carismática Católica de Argentina. ¡Qué felicidad estar con ustedes! Soy Willy Martínez Sánchez y quiero compartirles el tema Pedro, bautizado en el Espíritu Santo. Bien, a lo largo de estos días hemos estado reflexionando acerca de Pedro, el pescador que fue llamado por el Señor Jesús, aquel hombre que a pesar de sus limitaciones recibió la gracia, la asistencia de Jesús. El Señor fue perseverante para lograr en él San Pedro. Al principio solo era Simón, pero el Señor fue cambiando su corazón. Y sabemos nosotros que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está ese gran acontecimiento, la venida del Espíritu Santo. Y todos los apóstoles, con María Santísima, Simón Pedro allí también, expectantes para recibir la promesa que Jesús les había dicho, que vendría la fuerza de lo alto y serían bautizados en el Espíritu Santo. Pues bien, es un requisito fundamental para poder recibir esa efusión, esa unción, ese impulso, la fe expectante. Dios realmente puede hacer maravillas en nosotros y a través de nosotros. Cuando no hay esa fe expectante, ponemos límites. Dios sueña con nosotros de una manera increíble. Todos los sueños que usted y yo tenemos son muy bellos, muy bonitos, pero los sueños de Dios para usted y con usted son perfectos. Y así fue que en el libro de los Hechos ellos reciben esta fuerza del Espíritu, el fuego, el viento, el ponerse a alabar a Dios en diferentes lenguas. Y todo esto es un impacto tremendo. Sabemos que Simón Pedro sale al frente, anuncia el querigma con una valentía tremenda. Hay un cambio radical. Mire, cuando los apóstoles ven a Jesús resucitado en la mañana de Pascua, el domingo de resurrección, Jesús aparece y les dice: la paz sea con ustedes. Luego sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y sin embargo, los apóstoles seguían con puertas y ventanas cerradas porque tenían miedo. Habían visto a Jesús, habían visto sus llagas transfiguradas, habían visto que Él había ascendido al cielo, pero aún tenían temor, porque faltaba esta experiencia fundante y transformadora. Simón Pedro ha sido tocado por ese poder del Espíritu y sale frente a la multitud y hace un anuncio poderoso, ungido. La gente al escuchar queda impactada. Y le dicen: ¿qué debemos de hacer? Pues tienen que bautizarse. Y así la iglesia nace. Todo este relato que conocemos, que lo hemos repasado tantas veces, que lo hemos meditado, hemos orado y sobre todo en Pentecostés lo hemos releído una y otra vez, vamos a poder compararlo, contrastarlo con un evento similar que está en el libro de los Hechos y que en mi oración sabía que Dios quiere que lo comparta con ustedes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a encontrar un hombre. Es un pagano, Cornelio, un hombre bueno, un oficial que tenía un buen corazón, pero Cornelio recibe una palabra de Dios. Dios le habla a este buen hombre, aunque él es un oficial de la compañía itálica, aunque él era un hombre religioso y que honraba a Dios con sus limosnas, con sus oraciones, y dice la palabra, su familia también. Es decir, era un hombre recto, justo, bueno. Recibe este mensaje de Dios a través de una visión que le va a decir el ángel. Dios le anda un mensaje y dice: Cornelio, versículo 3.
Cornelio. Él lo miró y muy asustado dijo: ¿qué quieres, Señor? Él respondió: Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía unos hombres a Jaffa y haz venir a Simón llamado Pedro. Esto es un inicio. Dios siempre toma la iniciativa. Es Él el que quiere que alcancemos a las demás personas y que prepara los corazones de aquellos que van a recibir el mensaje. Esto es una buena noticia. Muchas veces creemos que nosotros somos los únicos gestores de la misión, que depende de nuestro esfuerzo. Y claro está, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Pero no debemos de olvidar que Dios trabaja en los corazones de las personas. Las circunstancias que les rodean, los problemas, las dificultades, incluso en medio del pecado, la gracia de Dios está actuando. La palabra dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y por eso Dios está obrando en Cornelio. Dios toma la iniciativa. Los cristianos, los apóstoles, específicamente Simón Pedro, no tiene la menor idea de lo que está sucediendo en la casa de Cornelio. Pero Dios ya está trabajando. Esto es bueno. En este instante, donde nosotros nos preparamos en oración, donde alabamos, oramos, nos formamos, quiero que sepas que Dios está preparando el corazón de las personas que nos van a escuchar. Solo tenemos que ponernos a disposición de Él. Y por eso, más adelante, versículo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos estaban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro, hacia el mediodía, subió a la azotea a orar. Sintió hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Bien decía Santa Teresa de Ávila que en medio de las ollas Dios también habla. Simón Pedro tenía hambre, le iban a preparar una comida y de pronto Dios toma el corazón de Pedro, lo arrebata y cae en éxtasis. Versículo 11. Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que colgado por las 4 puntas descendía sobre la tierra. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, y oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, versículo 14, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Pero la voz insistió: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió 3 veces y enseguida el lienzo fue levantado al cielo. 3 veces. Tal cual parece que Simón Pedro tenía que repetirle las cosas 3 veces. Cuando le pregunta a Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces también. Pues bien, quiere decir que Dios estaba realmente interesado en que Simón comprendiera. Un judío no podía comer cierto tipo de alimentos. Esos alimentos prohibidos no podían ellos ingerir. Sería una falta a la ley, a las costumbres, a su propia identidad religiosa. El Señor le muestra de una manera dramática esta visión y Simón Pedro escucha la voz de Dios que le dice: levántate, levántate. Esta primera palabra, creo que Dios nos pide a todos nosotros: levántate. Es momento de ponernos en acción, en movimiento. Ya es hora de actuar. No podemos estar pasivos esperando que haya más señales para actuar. Quiero hablarle a todos mis hermanos
que en su corazón siempre han tenido el deseo de evangelizar, misioneros, de llevar la palabra. Hermanos, es tiempo. Levántate. Y luego le da una orden. Mata y come. Haz algo que no esperabas hacer. Hazlo de otra manera. Un judío no puede comer. Y Simón Pedro como que le va a aclarar: Señor, creo que estás equivocado. Así no se hace. Yo nunca he comido alimentos impuros. Nunca lo he hecho de esta manera. Y porque en estos tiempos es hora de hacer las cosas de otra forma. Nueva en su ardor, nueva en sus formas, en la creatividad. Dios está esperando, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos mueve a hacer cosas nuevas. El Señor es maravilloso. Sigue enseñándole a Simón Pedro, vuelve la segunda visión, la tercera visión, 3 veces se lo tiene que mostrar. El Señor es paciente. Él es bueno y bondadoso. Su misericordia infinita. Y qué bueno, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de darnos cuenta qué es lo que Él nos está pidiendo en estos tiempos tan difíciles y complicados. Dice el versículo 17, todavía estaba Pedro pensando qué significaría la visión que había tenido. Simón Pedro no comprendía aún. He tenido esta visión. He tratado de hacerle entender a Dios que yo no como alimentos impuros y Él sigue insistiendo. ¿Dios me ha querido decir algo? ¿Qué me está hablando el Señor? En ese instante llegaron los hombres enviados por Cornelio después de averiguar dónde estaba la casa de Simón y se presentaron a la puerta. Versículo 18. Llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, el llamado Pedro. Pedro seguía preguntándose por el sentido de la visión cuando el Espíritu Santo le dijo: me detengo un momento. Pedro seguía en discernimiento. Y está bien, hay que cernir todo y quedarnos con lo bueno. Simón Pedro había aprendido en algún momento, cuando escuchó un mensaje, una palabra de Jesús. Simón Pedro quería saber más que Jesús y le dijo: Maestro, eso no te puede suceder, cuando Jesús anunciaba su pasión. Y Jesús le corrigió. Pues ahora él estaba tratando de comprender. ¿Qué me quieres decir, Señor? En ese momento, el Espíritu Santo le habló a Pedro. Allá abajo hay 3 hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin dudar, porque los he enviado yo. Inmediatamente obedece. Yo los envío. Pedro bajó al encuentro de aquellos hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Por qué razón han venido? Bueno, yo me imagino que aquellos hombres que están tocando la puerta, que vienen de parte de Cornelio, sale Simón Pedro y le dice: yo sé, ¿no? Aquí estoy. Ustedes me buscan. Ya me lo ha dicho el Señor. Yo soy el que buscan. Ellos se habrán impactado. Sin embargo, aunque Simón Pedro, Dios le había revelado: vete con ellos, Simón Pedro no sabía para qué. Y yo quiero decirles algo. Muchas veces nos hemos detenido demasiado tiempo en tratar de averiguar todo el programa completo. Y hemos olvidado algo fundamental. Dios te revela paso a paso. Tu palabra es lámpara que alumbra mis pasos, dice el salmista. Paso a paso, un paso a la vez, obediencia al Señor, a su Espíritu, docilidad a Él, y el Señor nos mostrará lo siguiente. A veces queremos tener todo el panorama completo y terminado, tener el cuadro listo para recién actuar. Sin embargo, el Señor quiere que caminemos paso a paso, momento a momento. Y por eso les va a decir por qué razón han venido. Ellos le dijeron:
El oficial Cornelio, hombre justo que honra a Dios y que goza de la estima de todo el pueblo judío, ha recibido el aviso de un ángel para que te llevemos a su casa y oiga tus palabras. Él los hizo entrar para que pasaran allí la noche. Simón Pedro se da cuenta que Dios está actuando, se está moviendo rápido y él va finalmente a ceder. Cuando Simón Pedro llega a casa de Cornelio, allí van a tener esta gran experiencia. Llegan a casa de Cornelio, están predicando, pero hay un momento que los que estaban allí no estaban de acuerdo, no les parecía bien, estaban incómodos. Versículo 27. Y entró conversando con él al encontrar a muchos reunidos, había mucha gente. Les dijo: ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo de llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso he venido sin dudar al recibir su invitación. Esta palabra es actual. Dios me ha mostrado que no debo de llamar profano o impuro a ningún hombre, porque un corazón evangelizador necesita entrega, abrirse. He venido sin dudar cuando escuché la invitación. No obstante, quisiera saber por qué me han llamado. Y Cornelio le cuenta su experiencia de cómo él ha recibido esa visión del ángel. Simón Pedro predica nuevamente el querigma, tal como lo hizo en la mañana de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2. Y dice la palabra que mientras él iba predicando el querigma, versículo 44, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. Simón Pedro predica la palabra y durante la prédica del querigma desciende la fuerza del Espíritu. Una vez más, Dios toma la iniciativa. Nosotros somos testigos. A ustedes, a mí, nos corresponde dar testimonio, proclamar la palabra, sembrar la semilla, dar buen ejemplo. Eso nos toca. Dios se encargará de mover los corazones. Si somos dóciles y obedientes, como lo hizo Pedro, aunque tuvo que forzar un poco a Dios 3 veces, recuerde, pero finalmente obedeció y comprendió que tenía que acercarse a las demás personas, a dar un mensaje de esperanza, un mensaje liberador, que Cristo ha muerto pero ha resucitado y está vivo. Este Cristo liberador, ese mensaje que las personas estaban escuchando durante esa proclamación, ellos reciben la efusión. Esto, hermanos queridos, es que Dios no tiene límites. Nosotros podemos planificar, organizar y está muy bien hacerlo. Pero también hay una gran verdad. Dios es soberano. Él es el Señor. Él hace lo que quiere. Y Él puede utilizar diversos medios. Y no debemos de cerrarnos. Más bien debemos de abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder llevar este mensaje. Cuando Simón Pedro regresa a su comunidad, regresa a Jerusalén,
Los judíos que estaban allí no estaban muy contentos. Le reclamaron: ¿cómo es posible? ¿Por qué ustedes han hecho esto? ¿Por qué las personas han encontrado este mensaje? Te has juntado con incircuncisos, con paganos. ¿Cómo te has atrevido, Pedro, a predicarles? Hubo reclamos. No siempre vamos a recibir el 100% del apoyo de las personas. Y entonces, en Hechos 11:16, dice Simón Pedro: yo recordé aquellas palabras de Jesús, que Juan bautizó con agua, pero dentro de poco serán bautizados con el Espíritu Santo. Simón Pedro recuerda las palabras del Señor y las dice. Y está confirmando esto que hemos visto y hemos experimentado, que somos testigos, es algo que Dios quiere, que Jesús quiere. Y en el versículo 17 añade: ¿quién soy yo para oponerme al Espíritu Santo? Dígame, ¿quién puede resistir a la obra de Dios? El texto termina diciendo que los judíos convertidos al cristianismo alabaron a Dios, se calmaron y reconocieron la acción y el poder de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Simón Pedro es una persona maravillosa, un modelo excelente, porque es tan cercano a ti y a mí. Un hombre que ha luchado, un hombre que ha tenido que vencer prejuicios, un hombre que ha tenido que reconocer su pecado, su nada, su debilidad, pero que aún así Dios apuesta por él. ¿No te parece maravilloso? Que el Señor no se rinde, que el Señor no se da por vencido por ninguno de nosotros, sino que insiste una y otra vez hasta que nos dobleguemos y hagamos su perfecta y santa voluntad. En mi vida yo también he tenido mis luchas, también he cerrado mi corazón, y la misericordia de Dios ha sido tan grande que una y otra vez me ha vuelto a llamar y me ha dado oportunidades. Cuando yo me alejé del Señor años atrás, tuve un momento de gracia. A los 30 años, tuve una experiencia del Espíritu, una experiencia de Dios, y volví a Dios. Y cuando regresé, después de tanto tiempo, y volví a confesarme y a comulgar, le prometí al Señor que hasta el día de mi muerte le iba a servir. En mi corazón solo hay gratitud por lo que Dios hizo en mi vida, pero nunca me imaginé que aquello que le prometí a Dios, que le serviría hasta el final de mis días, el Señor lo iba a tomar muy en serio y que me iba a pedir un compromiso y una entrega cada vez mayor. A lo largo de estos años puedo ser testigo de cómo el Señor ha insistido en este pobre corazón en mi vida. Yo siento compartir con ustedes una experiencia que tuvimos mi esposa y yo. Estábamos predicando en un lugar del Perú, lejos de la capital, y íbamos a tener una predicación al aire libre. Y habían preparado un estrado, habían puesto parlantes, el Ministerio de Música había ensayado mucho. Esto iba a ser fuera, en un parque, al aire libre. Pero antes, mi esposa y yo fuimos a misa. Estuvimos en la Eucaristía. Y durante la celebración eucarística, orando, esperando a Jesús que esté presente en su cuerpo y su sangre, en ese instante yo pude con mis ojos cerrados ver a Jesús que entraba en el templo. Venía con una cruz, venía muy sucio, amoratado,
Era una imagen muy impactante. Y se acercaba en dirección del altar y se tambaleaba. Era Jesús llevando la cruz a cuestas. Y en ese momento yo recordé los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús cae una vez, 2 veces, 3 veces, pero que es ayudado por un hombre. Y este hombre le ayuda. Carga con ese madero, aunque al principio no estuvo de acuerdo, pero lo obligan y finalmente termina llevando el madero de la cruz. Hermanos queridos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón cuando vi eso. El Señor se puso de pie una y otra vez porque Él sabía que lo hacía por ti y por mí. Él no se rindió, Él no tiró la toalla, Él no se dio por vencido, volvió a levantarse y otra vez. Y cuando las fuerzas ya no le daban, acudió este hombre a sostenerlo. ¿Y sabes quién es ese hombre? ¿Quién representa a ese hombre? Ese hombre, queridos hermanos, es lo que yo sentí en mi corazón. Ese instrumento que ayudó a Jesús a que llegara al Calvario y que pudiera entregar su vida por nosotros, pudiera entregar su salvación para todos nosotros, ese hombre representaba al movimiento que tú y yo conocemos, donde hemos sido sembrados, la renovación carismática católica. Bendita renovación carismática que nos presentó a Jesús, que nos llevó a Jesús, que fue el medio, esta corriente de gracia maravillosa que nos ha alcanzado y nos ha presentado a un Jesús que nos ama, que nos salva, que nos libera. Hermanos, somos miembros de este movimiento no porque somos los mejores, sino por gracia y misericordia de Dios. Bendito sea el Señor que nos sembró, que nos plantó en la renovación carismática. ¡Qué gran regalo nos ha hecho el Señor! ¡Qué felicidad! La renovación no es perfecta, pero Jesús ama la renovación. La renovación tiene sus limitaciones, pero Jesús insiste y apuesta por cada uno de nosotros y en cada corazón que late, donde hay ardor, donde hay fuego, el Señor podrá hacer su obra. En cada corazón dispuesto, en cada corazón dócil, el Señor podrá hacer maravillas. La Biblia dice que sacaban a los enfermos a las calles para que, aunque sea la sombra de Pedro, tocar a los enfermos para que fueran sanados. Esa canción que hemos escuchado tantas veces no era la sombra, era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo el que obraba en los enfermos. Así es, pero se necesitó que un hombre lleno del Espíritu Santo, porque Simón Pedro es lleno del Espíritu Santo y está dispuesto a dar pasos de fe, de madurez, de acercarse a los demás. Es el tiempo de evangelizar, es el tiempo de romper nuestros esquemas para poder alcanzar a muchas personas. Muchos pueden haber sentido una limitación porque no pueden salir, pero ¿saben qué? Bendito sea el Señor por todos aquellos que no se rinden y utilizan ahora los medios de comunicación, las redes sociales, para anunciar a un Cristo vivo. Bendito sea el Señor por ti, hermano, hermana, que no te rindes, que sigues intentándolo. Por ti que intercedes y oras por aquellos que tienen que evangelizar. Qué lindo es estar en la renovación carismática. Somos afortunados, somos bendecidos.
Y por eso la imagen de Simón Pedro a mí me conmueve. Me identifico con su experiencia de haber sido rescatado, liberado, sanado, de cómo Dios le da una nueva oportunidad para evangelizar, de cómo el Señor hace maravillas. Simón Pedro, ese pescador que cuando Jesús se subió a su barca, él no tenía la menor idea de lo que vendría en el futuro. Yo quiero que Jesús se suba a mi barca cada día y que me lleve mar adentro. Yo quiero que Jesús camine conmigo y me pregunte todas las veces que quiera, ¿me amas? Y yo le contestaré con mi corazón pobre y limitado, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Y esto es lo que el Señor nos ha regalado en estos días de reflexión, en estos días de fiesta, en estos días donde cada uno de nosotros está profundizando en el secreto de Simón Pedro, el pescador que lleno del Espíritu Santo proclama el mensaje. Es hermoso cómo este hombre lleno del Espíritu ha cambiado sus actitudes. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan van precisamente al templo y encuentran a ese tullido? 40 años tenía el tullido allí en la puerta del templo. Aquel día, felizmente, Simón Pedro y Juan no tenían ni una sola moneda, porque tal vez si le hubiesen dado una moneda, ese paralítico se quedaba ahí otros 40 años. Pero como no tenían que dar, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo, eso te doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. ¿Saben? En ese momento hubo 3 milagros. ¿Sí? Uno, el más evidente, el paralítico se puso de pie. El segundo, que ese paralítico estaba por 40 años en la puerta del templo, no podía entrar al templo. Y ahora dice la palabra, entró saltando y alabando a Dios. Ahora podía entrar al templo a alabar al Señor. Y el tercer milagro, más escondido, fue que ese paralítico estuvo allí por años, pero dice la palabra que el paralítico, cuando vio venir a Pedro y a Juan, extendió su mano y les pidió una moneda. Y la palabra añade, y viéndolo fijamente, Simón Pedro le dice, míranos. Hermanos, Simón Pedro se dio cuenta de ese paralítico. Un hombre lleno del Espíritu Santo es aquel que ve el sufrimiento, el dolor de las demás personas. Tal vez Simón Pedro estaba más preocupado antes de salvar su vida, de su pesca, estaba más preocupado de su suegra que estaba enferma, estaba más preocupado de sus cosas. Pero ahora Simón Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a ver a las demás personas y por primera vez descubre que hay un paralítico allí en la puerta del templo. ¿Cuántas veces habrá ido a orar Simón Pedro al templo? Habrá entrado y habrá pasado de largo o lo habrá visto, pero no se habrá dirigido a él. ¿Cuántas veces ese paralítico le habrá extendido la mano y él pasó de largo? Pero Pedro ahora ya no es el mismo. Pedro ahora es lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado en el Espíritu y el Espíritu ahora le abre los ojos y puede ver al paralítico. Puede ver el dolor, el sufrimiento ajeno. Un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón que tiene misericordia por aquellos que sufren más, por los abandonados, por los enfermos, por los que son marginados en la sociedad. Hermanos, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo ve el dolor de su pueblo, ve el dolor de sus hermanos. Y ustedes, querido pueblo argentino, cuando oraba por este tema, Dios ponía en mi corazón muy fuerte decirles esto. Lo digo con respeto, con cariño.
Esto es lo que creo que el Señor quiere decirles, que ustedes han sufrido en estos años, no ahora último, sino desde mucho tiempo. Y han pasado crisis terribles, y hay mucho dolor, y hay mucha pena. Pero quiero decirles que el Señor no se ha olvidado de Argentina. Dios nunca los ha olvidado, siempre los ha tenido y les ha regalado un signo para que sepan que son un pueblo amado y querido por el Señor. Sí, les regaló un hermano de tu tierra y lo hizo papa. Bendito sea el Señor. El Señor ha querido decir a todo el mundo que este pueblo de Argentina, Dios le ha bendecido y nunca se ha olvidado de ustedes. Su amor, su predilección es deseo, voluntad de Dios. Y por eso, hermanos queridos, aunque podamos sentir momentos difíciles, de prueba, de dificultad, ánimo. Como le dijo el Espíritu Santo a Simón Pedro, levántate, levántate, no te dejes vencer. Tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a pasar estos momentos de angustia, pero vuelve a tomar aire, vuelve a tomar fuerza, que Jesús está listo, dispuesto a soplar su espíritu una vez más en ti. Simón Pedro camina y tiene en todo el libro de los Hechos esa gran docilidad, pero ha aprendido y va aprendiendo, porque también sobre la marcha él sabe muy bien que es un instrumento de Dios. Nosotros también estamos llamados a servirle y a dar lo mejor. Queridos hermanos, qué maravilla, qué regalo más bello poder compartir la palabra en estos tiempos. Quiero orar con ustedes. Quiero que allí donde estás, o que inclines tu cabeza, o que cierres tus ojos, y vamos a orar juntos, a pedir una efusión del Espíritu para ser llenos del Espíritu Santo una vez más. Porque Simón Pedro estuvo presente en Pentecostés, pero también estuvo presente en ese Pentecostés de los paganos. Y muchas veces sentimos que Pentecostés de la renovación fue hace más de 50 años, pero ahora toca un nuevo Pentecostés para estos nuevos tiempos. Así que oremos. Señor, te damos gracias infinitas por esta bendita corriente de gracia que es la Renovación Carismática Católica. Gracias, Señor, por las maravillas, por los prodigios que has hecho, por tu mano extendida sobre tu pueblo, y has traído tantas bendiciones, tantos frutos a lo largo de estos años. Gracias, Señor, porque somos indignos, pero tú eres rico en misericordia. Hoy queremos reafirmar una vez más nuestro compromiso contigo. Aquí estamos, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Estamos de pie para que tú envíes la fuerza de tu Espíritu. Estamos listos y preparados para que nos envíes una vez más a la misión. Aquí está tu pueblo, aquí está Argentina, aquí están mis hermanos, aquí estamos todos juntos, Latinoamérica unida, para decirte: ven Espíritu Santo, ven y trae una nueva efusión del Espíritu, nuevas fuerzas para cada uno de nosotros. Trae, Señor, para nosotros la docilidad. Gracias infinitas por lo que vas a hacer de
todo corazón, Señor, creemos firmemente que tú estás trayendo una gran bendición, una ola de unción, una gran fuerza sobre todos nosotros. Te doy gracias por las personas que están viendo este mensaje y por las que verán en el futuro este mensaje, para que tú enciendas en el corazón de cada uno de nosotros esa convicción de tu llamado hermoso, permanente e irrevocable de servirte. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito y glorificado sea Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en mi corazón solamente hay palabras de agradecimiento. Un sacerdote me enseñó unas palabras que voy a decir al final y algo que el Señor para estos tiempos me ha regalado como un mensaje para todo el pueblo de Dios. Esto me enseñó un sacerdote y se los comparto a ustedes, que yo sé que les va a ayudar mucho en esta misión. La gloria para Dios, el fruto para ustedes, mis hermanos, el gozo de servir en mi corazón. Que nada nos detenga. Sigamos fieles a Dios, fieles a la iglesia, fieles a nuestros pastores, donde el Señor nos sembró en la renovación carismática. Y como siempre digo a mis hermanos, siempre firmes en la fe.